Bueno, vamos a seguir. Entonces, lo que decía es, en esa circunstancia, más cuando opera o sucede una circunstancia que incumbe a más de un departamento, a más de un área, una gerencia, lo que sea, lo normal y lo habitual es que esas cuestiones se traten y se diriman haciendo, digamos, respeto o haciendo uso de los aspectos lineales, ¿sí? Es decir, que se reúna los tres departamentos en cuestión y esos tres responsables de áreas, que en definitiva son los que conocen de compra, los que conocen de, de finanzas y el que conoce del área industrial, conversen y de algún modo digan, bueno, a ver, che, realmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Está pasando todo esto? Bueno, es un poco de todo, ¿cómo lo podemos solucionar? Porque en definitiva, al dueño hay que llevarle la solución. Entonces, eh, no escapa, digamos, el aspecto lineal siempre está presente, ¿sí? A lo que vamos es, en una organización el aspecto de la unidad de mando se hace presente, el tema es, bueno, cuánta preponderancia se le da a ese aspecto en detrimento de la funcional y cuánto se le da importancia a lo funcional en detrimento quizás de lo lineal o del aspecto jerárquico, ¿se entiende? Pero siempre, siempre en mayor o en menor medida, ambas formas de estructura se encuentran presentes en una organización. Sí. ¿Okay? La pregunta que suelo hacer siempre en clase es, bueno, a ver, ¿cómo, cómo es, en el caso hipotético de que tengan una organización, qué tipo de estructura adoptarían ustedes? Y ahí empieza de manera variada el tipo de respuesta. No esta, no aquella. Y por ahí algún que otro alumno dice un poco de todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? O sea, como conclusión, si nosotros estamos parados frente a una empresa de esta, digamos, de esta forma, de esta estructura, no tenemos que pensar qué es lo que puede pasar. O sea, lo tenemos que ver de cómo está solamente diagramado. Después las cosas que pasen, porque es así. O sea, acá estamos hablando de 2 áreas, pero si son 4 áreas va a pasar lo mismo. El dueño pone 4 personas responsables de cada área para él desligarse de su responsabilidad y poder ocuparse de otras cosas en ese tiempo que le demandan las 4 tareas, pero cada uno entre las 4 no van a tener comunicación y cada uno va a ver o va a pregar por resolver sus problemas. Si no hay alguien arriba que concentre todos los problemas que hay, va a llegar al dueño cuando salte un problema. Sí, permítame Entonces, un la par de... conclusión del análisis es verlo desde las funciones, nada más, para Profe, ¿puedo determinar opinar? cuál Sí, es la por supuesto función. que puede opinar. Sí. Bueno, lo que el compañero está preguntando, me parece que necesita él la diagramación de una empresa que tiene la presidencia, las gerencias. Estas gerencias están separadas, como lo que usted decía, en el sistema funcional. Por eso tenemos gerente de producción, gerente de ventas, gerente de finanzas y así sucesivamente. Lo que tienen abajo de ellos los supervisores de lo que habla esto por área. Por ejemplo, lo que él tiene que saber, no sé si él estudió antes gestión y administración, pero las empresas tienen asambleas, ¿no es cierto? Y en esas reuniones de asambleas, extraordinarias o no extraordinarias, se arma un informe por cada área y se comunican, y después de eso se toman decisiones en la mesa. Eh, Quizá eso le faltaría a él tener conocimiento como para ensamblar toda la idea de esto, de lo que es lo funcional. Eh, sí, todo va a depender del tipo de organización. Quizás me gustaría hacer algún tipo de aportes de acuerdo a lo que escuché o la manera al menos en la que se expresó Marcelo. Eh, yo pienso de la siguiente manera, creo que en una organización tiene que haber comunicación, ¿sí? Y que las áreas no deben tratar a sus cosas o a sus temas de incumbencia como que son temas de ella y el resto no le importa. Es decir, que si tienen un problema es un problema que solo deberían solucionar ellas y que si otro área tiene un problema, no es problema del otro área. ¿Por qué lo digo? Porque eh, en definitiva las cosas o las tareas que nosotros desarrollamos en una organización tienen un objetivo en común. ¿Sí? Y si yo no desarrollo bien mi tarea, posiblemente tenga una incidencia inmediata en el área en la cual me desempeño, pero luego también en consecuencia
comienza a tener consecuencias en otras áreas, ¿sí? Por lo tanto, tratemos de no pensar de que cada uno de los ladrillos de una organización, cada una de las funciones que se desarrollan en una organización, que los departamentos y las direcciones, son como compartimientos estancos, ¿sí? Que después en muchas organizaciones se manejen de esa manera y que en la práctica no hagan ni más ni menos que lo que es de su incumbencia, y si al otro compañero de otro área, al otro gerente, lo que sea, le explotan las cosas, a uno no le importe, que sucede, sucede, ¿sí? Pero creo que no es la idea que nos debería guiar, ¿sí? Al menos desde las clases que nosotros tenemos, y bueno, y el del espíritu que después por ahí nos toca desempeñar como integrantes de una organización. ¿Por qué lo digo? Ah, Sí, no es por corregirlo, es un comentario, para mí vino muy bien lo que usted comentó, ¿sí? Ahora, lo que usted comentó es una situación que sucede en muchas organizaciones. claro, lo pregunto desde la realidad, no desde la ¿Sí? práctica, le digo desde el Sí, manual, sí, ¿no? O sí, sea, sucede mucho en las organizaciones. Ahora, cuando esas cosas suceden, lo que creo yo es que tiene que preponderar y tiene que primar por sobre todo son los aspectos comunicacionales y el de cooperación, por ejemplo. Por sobre todas las cosas, las cuestiones de cooperación, ¿sí? Porque a la corta o a la larga, esto es muy propio de nosotros, a la corta o a la larga, el problema termina llegando, siempre. Así que bueno, después la realidad de las organizaciones, por supuesto, dependerá, ¿sí? A lo que voy es, en muchas organizaciones, en la gran mayoría, no se hace presente un tipo de estructura organizacional u otra. Siempre hay un matiz, siempre hay un mix, en donde por lo general se le da mucha preponderancia al aspecto lineal versus otras, o algunas le dan mayor preponderancia al aspecto funcional por el aspecto jerárquico. Y otra cosa que quería aclarar, que usted lo mencionó, alumno Marcelo, y no lo digo por corrección, lo digo porque a mí me sirve para adicionar. Cuando una persona le da la facultad a otra para que decida, no se está sacando de encima responsabilidad. Lo que está haciendo es porque se delega la otorgarle, tarea. le está otorgando a lo sumo la potestad para que decida esa persona, ¿sí? Para de algún modo ser ayudado en el desarrollo de sus funciones. Pero siempre las responsabilidades, en especial cuando son temas muy importantes, no les quepa la menor duda que ahí sí se van a hacer presentes en el sentido más, digamos, en el sentido lineal más quizás exacerbado que se les pueda llegar a ocurrir. ¿Sí? Pero en las organizaciones siempre sus estructuras suelen ser un mix entre la lineal y entre la Entre la funcional. lineal y la funcional. Sí, suele ser así, la gran mayoría. No existe una organización que sea netamente o lineal o netamente y de manera pura y exclusiva funcional. Excepto, bueno, me imagino en tipos de sociedades que no es el objeto de la administración, lo vuelvo a aclarar, en donde lo que prima siempre es la cuestión patriarcal, la cuestión de descendencia, en donde lo que prima es, por sobre todas las cosas, sí el aspecto jerárquico. Pero en las organizaciones de las cuales nosotros estudiamos desde la administración, la práctica demuestra que existe un mix entre ambos dos tipos de estructura. ¿Sí? Claro, por eso lo preguntaba, digamos, más Bien, que nada para llevarlo de la teoría a la práctica, digo, porque si bien es funcional, la estructura es funcional, internamente, en la realidad siempre vamos a estar en la balanza entre uno y otro. Después, o exacto. sea, la estructura es una sola, pero después internamente los manejos internos siempre vamos a estar entre lo lineal y lo funcional. Está claro, está claro. Bien. ¿Seguimos? Sí, sí. Bien. Vamos, profe. Bárbaro, perfecto. El otro, ¿qué más nos dice este tipo de, volviendo a la bibliografía? Este tipo de estructura, la funcional, tiene también ventajas y tiene contras, que suelo resumirlo de la siguiente manera. Las ventajas en ocasión de la estructura funcional suelen ser las desventajas de la lineal. Y por el contrario,
las ventajas de la lineal suelen ser las desventajas de la funcional. Ejemplo, si lo que de alguna manera se pretendía dejar en claro en la lineal es cómo el proceso comunicacional debe sucederse, en la funcional muchas veces eso suele ser un poco más borroso. El ejemplo que comentaba recién el alumno, Marcelo. ¿Qué pasa? Es como decir, bueno, ¿a quién acudimos cuando pasan estas circunstancias? Si nosotros pensamos en una estructura lineal, eso no sucedería. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los caminos conducen a Roma, hacia arriba, por decir una manera. ¿Está? En la funcional, como hay, de alguna manera, una autoridad por función y también una autoridad por línea, muchas veces la pregunta es, bueno, a ver, ante esa situación determinada, ¿cómo acudimos a uno o a quién acudimos por otro? Por lo tanto, la estructura funcional en ocasión pone algo borrosa el aspecto de la línea y las comunicaciones pueden tener en consecuencia alguna que otra distorsión. ¿Sí? ¿Ven cómo vamos construyendo desde la ventaja de una la desventaja de la otra? ¿Sí? En la lineal, ¿qué es lo que se busca? Que la decisión esté concentrada. En la funcional no. ¿Cuál puede ser la ventaja de una o de la otra? Que en la lineal, las decisiones, por lo general, suelen tomarse de manera rápida, ¿sí? Y cuando se toma la decisión, se comunica en un sentido. ¿Bien? En ocasión, en la funcional, las decisiones, en ocasión ocurre que las decisiones las tengan que tomar una persona en conjunto con otra, o un departamento en conjunto con otro departamento, y eso implica un esfuerzo de coordinación. ¿Está? Y eso lleva tiempo, y el tiempo tiene costos. ¿Está? Por lo tanto, ahí quizás una ventaja contra una desventaja de una de la otra. Bien. Para terminar de marcar quizás el último aspecto, bueno, muchas veces la organización de tipo funcional o donde se estructura en sus departamentos haciendo uso del aspecto funcional, es que en ocasión ocurre lo que se conoce como subordinación múltiple. ¿Sí? Se vulnera esto de digamos, de cuáles son los límites a las responsabilidades, algo que en la lineal tendría que estar muy claro, y era algo que la lineal planteaba como una ventaja. ¿Sí? En la funcional eso no sucede. Imagínense en el siguiente ejemplo. Yo soy responsable de mantenimiento y tengo a cargo, ¿sí?, las tareas de mantenimiento de la fabricación de autos y mantenimiento de fabricación de motos. Y en consecuencia, de algún modo, tengo que reportarle a mi gerente de mantenimiento y también quizás al industrial. Cuando pasen problemas, es muy posible que tenga que acudir a uno o en otro. ¿Y ahí qué sucede? Tema diciendo, bueno, que venga el director, el gerente de industrial a pedirme cosas por tarea de mantenimiento, diciendo, che, tengo que sacar adelante, no sé, la producción de autos, porque tengo este problema, venía a arreglarme las tareas que tengo en la línea de montaje de autos. Y que venga después luego el responsable mío de mantenimiento y me diga, no, pará. Primero está el plan de mantenimiento, por lo tanto atendé la línea de moto. No, pero el industrial me dijo, no, bueno, pero, ¿sí? Es decir, comienza de algún modo a desdibujarse el aspecto de la autoridad y se vulnera el principio de unidad de mando. Eso sucede en ocasión en el tipo de estructura de funcional. ¿Sí? Subordinación múltiple. ¿Estamos de acuerdo? Por último, nos plantea como desventaja que en ocasión estas situaciones así donde el principio de unidad de mando se vulnera, es el surgimiento de conflictos y de tensión dentro de la organización entre las partes por no ponerse de acuerdo a qué tema se le da preponderancia en ocasión respecto de otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo le quería comentar, Sí. a mí me pasó algo así en un trabajo. Yo entré como recepcionista en una metalúrgica, era atender el teléfono, hacer por ahí notas de crédito, esas cosas, y después me empezaron a tirar cosas que yo no las tenía que hacer y no las sabía, es decir, obras, trabajar con la parte de los pedidos que hacían de todos los montajes, hacer cosas que yo no tenía ni idea, que las tuve que aprender, y después me mandaron la parte de llamar a los empleados del obrador, y me decían, vos llamá por teléfono, y tenía
el reloj horario lo tenía que controlar yo como si fuera de personal, y se me enojaba la gente del obrador como diciendo, pero vos sos la que atendés el teléfono. Y después armaban flores, se armaba un lío Sí, bárbaro, sí, porque me habían mandado muchas cosas, y después se peleaban todos con todos, porque si eso venía de parte del dueño, era una pyme, venía de bien. parte del dueño, y Suele ser es una bastante circunstancia, complicado eso. sí, suele ser una circunstancia que se sucede en organizaciones en donde, de alguna manera, bueno, por cuestiones de costos, por cuestiones de capacidad para contratar personal y demás, se le da a A una mí me sirvió como persona, experiencia. claro, se le da a A una mí me sirvió. persona, dejemos de lado el aspecto organizativo, es decir, demos por sentado que la organización se sabe organizar solamente que hace lo que puede con los recursos que tiene, ¿ok? ¿Y qué sucede? Bueno, que tenemos una persona que termina haciendo tareas de compra, que también paga, bueno, ni hablar de temas de conflicto de interés. Cuanto más una persona agrupa tareas, más se vulnera el principio de conflicto de interés, porque imagínense una persona que compra Claro, y después se que enojaba, después mi jefe, después se enojaba conmigo el dueño, porque yo era la que tenía que estar enfrente de la oficina, atendiendo los teléfonos, atendiendo a los proveedores, y me decía, no, pero ¿cómo te van a mandar a hacer eso? Sí, pero me lo mandaron el gerente de tal lado. Y era un lío tremendo porque yo estaba entre la espada y la pared en un montón de claro, cosas, y no podés descuidarte del teléfono, no, pero me mandaban a hacer otra cosa, sí, era al lamento último su yo era mucha situación, tensión porque lamento su situación, igual sí, hace mucho, está bien, me pero sirvió de lamento esa experiencia, situación. ¿no? Pero es bastante. Suele ser una situación, suele ser una situación que se observa en muchas organizaciones, ni hablar cuando la organización, por motivos económicos, por sobre todas las cosas, tiene que comenzar a reducir su personal y con el personal que le queda comienza a atribuirle a ese personal muchísimas actividades, quedan los jefes, por encima quedan los jefes, que le dicen, bueno, Sí, pero necesito a alguien para que me haga esta tarea, y esa persona termina haciendo un montón de cosas, desbordada, donde todo le piden cosas, donde después encima los jefes, en vez de acudirse entre ellos para decirle, che, préstamelo un minuto, bueno, ahora esto, acuden a uno y encima le traen los problemas de ellos no llevarse de manera profesional. Es tristísimo, sí, lamentable, pero pasa, ¿sí? Y bueno, sí, digamos, va más allá de todo tipo de teoría. Digamos, ese debería ser el no ser, es lo que no debería suceder en una organización. ¿Sí? sí. Bien, miren, acá antes de pasar a lo siguiente, ustedes tienen en la bibliografía, yo les voy a ver si les comparto la pantalla porque esta justo tenía presentado en la clase una imagen del libro, no se va a ver del todo bien, pero permítanme a ver si les puedo compartir la pantalla. Acá estamos. Compartir, share. Avísenme. ¿Están viendo? ¿Sí? Pulgar para arriba, a ver. Sí, profe, se ve bárbaro. Bueno, Sí se perfecto. ve, profe. Bien, esta es una figura que ustedes tienen en la bibliografía. Yo la copié y la pegué como imagen. Acá ustedes tienen, espero que, no puedo ver el cursor, no puedo mover el cursor y que ustedes, acá se ve. Bueno, acá tienen un ejemplo de una organización, una estructura muy sencilla, una organización lineal y de una organización funcional. ¿Ok? Donde comenzamos teniendo en ambos dos la principal autoridad, ¿sí? Imaginémonos que esta es nuestra pirámide, ¿sí? Si nosotros trazamos una línea imaginaria en sentido vertical diagonal, podemos construir una pirámide, prácticamente de las mismas formas, dimensiones, solamente que lo que cambia es la manera en la cual se distribuyen los ladrillos, en este caso, bueno, círculos, ¿ok? Este es un tipo de organización lineal que imaginémonos, donde tenemos un jefe y acá se desarrolla, por ejemplo, una función A y una función B, ¿ok? Y dependiendo de esta función A y esta función B, otras funciones, 1 y 2, 3 y 4, imagínense. Vamos a poner un poco de nombre. Imagínense que acá se hace el producto A y acá se hace el producto B. Y que tanto para el producto A y para el producto B, ¿qué tenemos? Por ejemplo, producción y mantenimiento, producción y mantenimiento. Por lo tanto, en este tipo de estructura, ¿qué vamos a tener? Dos productos y para cada producto, para el A y el B,
sus áreas o las personas que desarrollan la producción como tal y el mantenimiento para tal. Y acá tenemos para el producto B las personas que fabrican el producto B y el mantenimiento para la fabricación de esa línea industrial del producto B. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, acá es claro que el qué. ¿Quién debe reportar a quién? Es decir, acá perdí el cursor, acá viene o no viene el cursor, a ver. A ver si viene, no viene, bueno. Acá está. Entonces acá lo que tenemos son líneas claras de que a digamos, todo lo concerniente a la línea A, ¿entre quién debe insistir? Bueno, deben reportar a esta persona responsable por el producto A, y si hay alguna otra cuestión con relación a la producción, debe ir y limitarse pura y exclusivamente con la máxima autoridad que tenemos acá. Lo mismo para el producto B. Bien, pero no hay vínculos de alguna manera entre un producto, o no hay razones para que las personas que hacen y desarrollan y fabrican un producto B tengan algún tipo de vínculo o tengan que dirimir alguna cuestión que hace el producto de uno o de otro entre ellas, sino que cualquier cuestión la tienen que ir y dirimir ¿con quién? Con la máxima autoridad que tienen acá, ¿ok? Bien. Ahora imaginemos el mismo producto, el A y el B, pero en una organización funcional, en donde lo que se da preponderancia no es al producto A o al B, sino es a la función. Entonces yo en esta segunda línea, en lo que para una pirámide sería los mandos medios, es decir, yo si trazo una línea horizontal acá y acá, tendría mando ápice estratégico, la cúspide, ¿no? La segunda línea, los mandos medios, y una tercera línea, la base la línea operativa, los mandos operativos no, las posiciones operativas, ¿ok? Y cuando digo operativo, no piensen en la palabra operario. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir fabricando el producto A y B, pero no dando importancia a la línea o a organizar nuestra estructura dependiendo A o B. Lo que vamos a decir es, bueno, ¿cuáles eran las dos tareas principales que se desarrollaban? Fabricación y mantenimiento, ¿sí? Fabricación y mantenimiento de A y fabricación y mantenimiento de B, ¿ok? Ahora lo que vamos a decir es, ¿para qué yo quiero tener dos departamentos de mantenimiento y dos áreas de fabricación, si en definitiva las dos hacen fabricación y las dos hacen mantenimiento? Por lo tanto, lo que hagamos es, esto que estaba acá, de mantenimiento, le damos ahora relevancia de ¿qué? De mando medio, por decirlo de una manera, y trasladamos al mantenimiento como una unidad funcional. Y al área industrial, ¿sí? Como un área funcional de industrial. Por lo tanto, cualquier circunstancia que ahora suceda con la producción, ¿qué va a suceder? No va a tener que dirimir ya solo, en este caso pongámosle la palabra dueño, presidente, como ustedes quieran, director, etcétera, sino que cualquier cuestión que haga al producto la van a tener que dirimir entre ellos dos. ¿Por qué? Porque el producto ahora se va a desarrollar acá abajo. Por lo tanto, mantenimiento va a tener que responder por las cuestiones que hacen al mantenimiento de A, de B, también quizás de C y también de D. E industrial va a tener que encargarse de hacer A, B, C y D. Por lo tanto, cualquier circunstancia que suceda acá, la van a tener que dirimir entre quiénes, entre este y este. ¿Ok? Ahí es donde empieza el juego y la desventaja del vulnerar el principio de unidad de mando, donde las responsabilidades comienzan a, de alguna manera, no estar tan bien delimitadas como sí lo están en la estructura lineal. ¿Ok? Donde las comunicaciones sencillas, lineales y directas comienzan a ser más bien transversales e involucran a distintos actores. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, que tengamos una u otra no significa que tengamos más o menos problemas. Siempre creo lo siguiente, en una o en otra debe preponderar la cooperación, el buen espíritu de ayudar al otro, ¿sí? De hacer las cosas bien, de mantener buenas comunicaciones, relaciones interpersonales y todo aquello que de alguna manera estamos buscando en ocasión como parte integrante de una organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sirvió un poco el ejemplo? ¿Ahora se entendió mejor un poco? Siempre traten de pensar en estos dos
claros y sencillos gráficos como una manera para decir, bueno, a ver, pongámosle un nombre, hagamos de cuenta que estoy produciendo algo y comencemos a jugar y en qué puede ser en favor o en contra de una u otra. La bibliografía se los deja bien en claro, pero bueno, tratemos en ocasión a veces de hacer ese ejercicio mental. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió un poco lo que les hablé? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Fui claro? Pulgar para arriba, pulgar para abajo, pulgar así, horizontal, como diciendo... ¿Mm? Muy claro, profe. Bueno, me alegro. Y para el que no, lo puede decir. Puede suceder que no sea claro. Muchas veces sucede que uno lo tiene presente y muy presente por el hecho de... Voy a dejar de compartir. Qué sé yo, de experimentarlo en la vida profesional de uno, entonces la verdad es que las diferencias las tiene bien en claro. Es decir, es algo que uno después en la vida profesional, por tener un jefe, por tener gente a cargo y haber transcurrido cierto camino, lo vive todos los días, inclusive a la distancia y por home office. Así que bueno, traten de pensarlo, en especial aquellos que son integrantes de una organización. No quiero decir la palabra trabajar, porque creo que todos trabajamos, y para trabajar no hay que estar en una organización, ¿sí? Puedo estar desde mi casa haciendo un emprendimiento personal y también estoy trabajando, pero todos aquellos que de alguna manera son parte de una organización, con fines de lucro, sin fines de lucro, grande, pequeña, pública, privada, cualquiera, traten de encontrar su lugar o tratar de explicarse cómo se suceden las cosas con los gráficos que nosotros recién estuvimos viendo. En toda organización existe autoridad, ¿sí? En todo tipo de organización hay pros y contras en la manera en la cual estructuran sus órganos, y disponen sus tareas, y disponen los departamentos y las direcciones y demás. Bien, el tercer tipo de estructura, la bibliografía lo presenta como línea y staff. No sé si es un híbrido, es la combinación entre la organización de tipo, o la estructura de tipo formal y de tipo lineal. Ahora, ¿qué es lo que se pretende en una organización o en una estructura organizacional? No quiero decir organización, en una estructura organizacional, ¿sí? En ese aspecto formal de cómo vamos a disponer los órganos. ¿Qué sucede con la línea y el staff? La línea y el staff es, en una organización, disponer los órganos bajo la premisa de dar importancia o diferenciar aquellas funciones y tareas que están orientadas a producir aquello que la organización produce, de aquellas actividades, tareas y funciones que están orientadas a darle soporte, ¿sí? Sustento y ayuda a aquellas áreas que producen lo que la organización produce. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero bueno, es la forma que tengo de explicarlo. Es decir, imaginémonos lo siguiente, volvamos un poquito al ejemplo que recién estuvimos hablando. Imaginémonos que producimos autos, cortita y al pie, autos. Es decir, digo autos porque es algo que podemos ver, imaginar, ¿sí? Pero puede también aplicar para servicios, ¿ok? Vamos a hacer los dos ejemplos. Autos, producimos autos, bien. La que produce autos es la línea industrial, ¿sí? La operativa. En ocasión podríamos llamar a todas las tipos de tareas que se desarrollan para que el auto termine saliendo por la línea de producción y se ponga a la venta, como áreas de la línea, ¿sí? De la línea de la organización. ¿Por qué? Porque están enfocadas en desarrollar tareas que tienen como principal objetivo el producto de la organización, sea un bien o sea un servicio. Ahora, la organización necesita también muchas veces de funciones que son soporte para que ese auto se produzca, pero que no están en la línea de montaje ahí, che, pinta acá, che, ponele la rueda, che, fíjate que tenga nafta, fíjate acá esto que faltó el volante, sino que están orientadas a ¿qué? A comprar el volante, a liquidarle el salario a la persona que está haciendo el auto, ¿sí? A vender el coche, a desarrollar un nuevo coche y demás. ¿Está? No están vinculadas directamente con ese producto, bien o servicio, producto, bien o servicio, ¿ok? Sino que están
vinculadas de una manera accesoria y brindando soporte. A esas áreas se las conoce como staff. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Mm? Bien. Las organizaciones, ¿sí?, suelen en ocasiones, y la gran mayoría yo les diría, organizar sus estructuras pensando en esta idea, es decir, pensar en cuáles son aquellas tareas y funciones que están vinculadas directamente con el bien o servicio que se produce y aquellas funciones que nada tienen que ver de manera directa con ese bien, pero que sí son necesarias y que son del soporte de aquello que se produce. Bien, eso es línea y staff. Por lo general, la bibliografía, y así suele ser, es que ambas estructuras, la lineal, la línea y el staff, conviven en la misma organización, pero los objetivos son distintos. Los objetivos son diferentes. ¿Sí? La línea está enfocada en el producido y el staff está concentrada en especial en aspectos que tienen que ver con la planificación, ¿sí?, con el soporte, con dar atención a cuestiones que tienen que ver con regulaciones, reglamentaciones, ¿sí?, y demás. ¿Se entiende la idea? Ambas van a detentar una autoridad. La autoridad de línea va a detentar lo que se conoce como la autoridad de línea, valga la redundancia. Y lo que quizás va a permitirnos diferenciar una u otra son dos elementos. Una, la relación con los objetivos y el tipo de autoridad. La línea tiene vínculo directo con el objetivo principal de la organización. Es decir, si yo tengo una fábrica de autos y lo que produzco autos, ¿cuál creen que va a ser mi objetivo? ¿Producir autos o liquidar salarios? Es muy posible que todos estemos de acuerdo que el objetivo principal sea producir autos. Por lo tanto, si tengo áreas y desarrollo funciones que están orientadas con ese producto, esas áreas tienen un vínculo con el objetivo principal de la organización de manera mucho más directa y profunda que el staff. ¿Ok? Que puede ser, ejemplo, liquidar sueldo. No quiere decir que ambas no están orientadas en lo mismo, pero existe un vínculo más directo de la línea con el objetivo principal de la organización que el staff. Y el otro es el tipo de autoridad. No es lo mismo la autoridad de línea que la autoridad de staff. La autoridad de la línea siempre va a tener la vocación de asesorar y de sugerir. ¿Ok? Y hasta ahí va a llegar su autoridad. Ahora, de algún modo, quien va a terminar decidiendo, y esto sucede muchas veces en la práctica, va a ser la autoridad de línea. ¿Sí? Un ejemplo. Tenemos tanta plata y tenemos tantos materiales en el stock. Yo sugiero, por las demandas que tenemos y los pedidos que tenemos, que se produzca el auto A. ¿Bien? Por esto, por esto, por esto. Pero quien va de algún modo a poner el gancho en la orden de producción para que se haga ese auto A, o no se haga A y se haga B, o se haga un poco de A, o mucho de A y un poquito de B, va a ser la línea. ¿Está? Por lo tanto, el staff siempre va a detentar una autoridad que va a estar circunscripta a aquello de lo que es competencia. El liquidar un sueldo, es decir, ¿quién le va a poder discutir, por ejemplo, al área de recursos humanos que liquida sueldo, que el sueldo, de algún modo, es su competencia? Ahora, nada le va a poder decir respecto de cómo hacer el producto que hace esa organización. Está, por lo tanto, siempre va a estar limitada y circunscrita a su ámbito de especialización. Mientras que la línea siempre va a tener, de algún modo, la autoridad final sobre aquellos temas que sugiere, opina o dirime el staff de una organización. ¿Sí? ¿Se entendió? Por lo tanto, siempre cuando nos preguntamos cómo diferenciar línea de staff, pensemos en lo siguiente: ¿qué grado de vínculo tiene con el objetivo principal de la organización? ¿Y qué tipo de autoridad detenta
una área o la otra con respecto al producido de una organización. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo y lo que les comenté hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, yo Buenísimo. Sí, quería agregar algo como ejemplo. por supuesto. Yo trabajo en una automotriz Sí. y el área donde estoy yo, claro, es calidad asegurada, ¿no? Y nosotros pertenecemos prácticamente a un staff de lo que sería la línea de producción, tanto como piezas compradas o salen mediciones donde estoy yo. Eso quería agregar más o menos como ejemplo. Bien, ok, bien. ¿Y usted qué se considera, digamos, en la organización, eso es línea o es staff? Es staff, Es staff. ¿Y porque por qué? no pertenecemos directamente a la línea. Yo ya estuve en la línea y ahora estoy en otro departamento, que sería aseguramiento de calidad. Y ahí nosotros damos apoyo a lo que sería la línea en sí. Ok. ¿Y a qué refiero? ¿Qué quiere significar, César, cuando decís apoyo? Por ejemplo, cuando una pieza viene mal, que está defectuosa, se analiza en los sectores que estamos nosotros y después de ahí se evalúa si esa pieza puede seguir continuando a la producción o no. Ok. ¿Se entiende más o menos? Ok, pero quien decide que va a la producción, ¿quién es en definitiva? Sería el jefe nuestro. Ok, bien, En entendido. coordinación con el jefe de producción. Ok, bien, entendido. Es decir, son un área de soporte y de asesoramiento y de asesoría respecto de aquello que la organización produce, que en este caso es el auto. ¿Está Claro, bien? claro. Está claro. Ese es un buen ejemplo. No sé, ¿alguien más quiere dar un ejemplo? Pero me confundió por ahí un poco. ¿No tiene que ver también con lo que es línea, calidad? ¿Y quién dice si se sigue produciendo o no se sigue produciendo? No, bueno, a ver, a veces cuesta diferenciar una cosa de la otra. Es decir, no todas las líneas son siempre tan claras. ¿Sí? A ver, en el ejemplo que dio el compañero y en la gran mayoría de las organizaciones, en especial del ámbito industrial, toda área que tenga que ver con la calidad, control de calidad, cumplimiento normativo y demás, suelen ser estructuras o departamentos de staff. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la organización no es una organización que brinda, por ejemplo, certificaciones de normas IRAM. No es que va uno a otra organización y te dice, bueno, usted certifica un normas IRAM. Sí, por supuesto que es vital, ¿para qué? Para detectar, en este caso, como planteó el alumno César, una deficiencia y que esa deficiencia no se introduzca en el producto y en consecuencia genere un producto defectuoso. ¿Está bien? Ahora, el objetivo principal de la organización es fabricar el auto, no brindar, por ejemplo, certificaciones de calidad. ¿Se entiende ahí la idea un poco más? Sí, ahora sí, profe. Bien, Sí. esto es como si yo le dijese, bueno, mire, se lo planteo con el tema de los servicios, ahora se va a cortar, nos volvemos a conectar, cortamos ahora y nos conectamos de nuevo para no seguir, ¿les parece? Bien, ahí nos...